¿Qué harías si mañana despertaras y la persona que más amas dependiera de ti y tú te dieras cuenta de que no sabes cómo sostener la vida? No porque seas malo, sino porque nunca aprendiste a levantarte. ¿Seguirías esperando un milagro o te atreverías a cambiar aunque te duela? Hoy vas a escuchar una historia que no habla de suerte, ni de dinero, ni de caminos fáciles. Habla de un hombre que vivía en un pueblo olvidado, cargando leña, cargando vergüenza, y que sin darse cuenta aprendió una habilidad tan sencilla que transformó su destino, sanó su casa y le devolvió dignidad. Al final de esta historia, cuando todo parecía perdido, no fue el trabajo lo que lo sostuvo, fue algo mucho más profundo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué muchas personas nunca salen adelante, aunque se esfuercen, y por qué otras aún con poco logran reconstruir su vida desde adentro. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí no se enseña en escuelas, pero puede cambiar la forma en la que enfrentas tus problemas, tu trabajo y tu fe. Comparte esta historia con alguien que esté luchando en silencio, porque quizá no lo sepas, pero esta historia puede ser justo la respuesta que esa persona estaba esperando. En un pueblo olvidado entre los cerros, donde los caminos eran de piedra y el viento parecía no descansar nunca, vivía Joel con su madre Ruth. Nadie viajaba hasta allí por gusto. Las casas eran viejas, construidas con madera cansada y techos que ya no sabían defenderse de la lluvia. Cuando el invierno llegaba, el frío se colaba sin pedir permiso, y cuando el sol apretaba, el polvo se levantaba como si quisiera cubrirlo todo, incluso la esperanza. La casa de Joel y Ruth era pequeña y pobre. El piso crujía al caminar, la mesa estaba ladeada y las mantas apenas alcanzaban para engañar al frío. Olía a humo viejo, a tierra húmeda y a días repetidos. No había pan tierno ni comida abundante. Muchas veces solo había una olla con agua caliente y un poco de sal. Vivían de lo justo y a veces ni eso. Ruth era una mujer de fe, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Se levantaba cuando el cielo aún estaba oscuro, encendía el fuego con ramas secas y calentaba agua en una olla ennegrecida por los años. Tosía bajito, como si quisiera esconder su cansancio. Cada día esa tos era más profunda, más larga. Le dolían los brazos, le pesaban las piernas, pero aún así barría, acomodaba lo poco que tenían y agradecía en silencio por otro día más. Joel, en cambio, se quedaba acostado mirando el techo. No era un hombre malo, pero estaba vencido por dentro. Soñaba con una vida distinta, una casa firme, comida caliente, días sin preocupación. Pensaba mucho hacía poco. Cuando su madre le pedía ayuda, siempre había una excusa. Que el frío, que el cansancio, que después, y ese después nunca llegaba. Sin darse cuenta, la pasividad había echado raíces en su corazón. Ruth lo miraba y sonreía con ternura, aunque por dentro le dolía. Nunca lo reprendía con dureza. A veces solo decía, Dios ve, hijo. Joel asentía sin responder, sin entender del todo esas palabras. Un mediodía, mientras Ruth acomodaba unas pocas prendas afuera, el sol golpeaba fuerte. Se inclinó para levantar un balde y sus piernas no respondieron. Cayó de rodillas primero, luego al suelo. El agua se derramó sobre la tierra seca y desapareció rápido, como si nunca hubiera estado allí. Joel escuchó el ruido y salió corriendo. La encontró tendida, pálida, respirando con dificultad. «Madre», dijo con la voz temblando. Ruth abrió los ojos apenas, le tomó la mano con la poca fuerza que tenía y susurró. «El mundo no sostiene a quien no se mueve, pero Dios no abandona al que decide levantarse». No murió, pero desde ese día quedó débil. Joel la acomodó en la cama, le humedeció los labios, la cubrió con cuidado. Esa noche no durmió. Escuchó su respiración corta, miró el techo y sintió algo que casi nunca había sentido: vergüenza y miedo, un miedo hondo, porque entendió que si ella faltaba, él no sabía cómo vivir. Cuando amaneció, con los ojos rojos y el pecho apretado, se sentó en el borde de la cama y habló en voz baja como una promesa: «Tengo que hacer algo». No sabía qué, no sabía cómo, solo sabía que ya no podía seguir igual. Así comenzó el primer paso de un camino que no sería rápido, ni fácil, ni cómodo, pero sí verdadero. Joel salió de la casa cuando el sol apenas asomaba entre los cerros. El aire era frío y seco, de esos que raspan la garganta y despiertan los huesos. Caminó sin rumbo fijo al principio, con la cabeza baja y los pensamientos revueltos. Cada paso le pesaba más que el anterior, no por el cansancio del cuerpo, sino por la carga de saberse inútil durante demasiado tiempo. El pueblo empezaba a moverse despacio, puertas que se abrían,
Algún gallo tardío, el sonido lejano de un hacha golpeando madera. Recordó las palabras de su madre. Dios no abandona al que decide levantarse. Decidir era fácil, levantarse de verdad, no tanto. Llegó hasta un claro donde varios hombres cortaban y acomodaban leña. Troncos gruesos, manos firmes, espaldas curtidas por años de trabajo. Joel se detuvo a cierta distancia, dudó, sintió como la vergüenza le subía por el pecho como un calor incómodo. Aún así avanzó. «Busco trabajo», dijo sin mucha fuerza. Uno de los hombres lo miró de arriba abajo, sin desprecio, pero sin interés. «Toma», respondió, lanzándole una cuerda. «Amarra esos troncos». Joel obedeció. Sus dedos torpes se enredaron. La cuerda se le escapó varias veces. Tiró con fuerza y perdió el equilibrio. Cayó de espaldas levantando polvo. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. «No es para ti», dijo uno. «Aquí se viene sabiendo». Joel se levantó en silencio, sacudiéndose la ropa. No discutió, no se defendió. Se fue con el corazón apretado y las manos vacías. Ese fue el primer problema que enfrentó, no saber hacer nada, y que todos lo notaran. Más adelante intentó ayudar cargando agua para una casa. El cántaro era pesado, el camino empinado. Avanzó unos metros y el agua se derramó. La mujer suspiró, cansada. «Déjalo», dijo, «yo puedo». Otra puerta cerrada, otro intento fallido. Caminó sin mirar a nadie. El pueblo, que siempre había ignorado su presencia, ahora parecía observarlo más que nunca. Cada paso le recordaba quién había sido hasta ayer, el que no hacía nada. Pensó en regresar, en volver a la cama, en decir que lo intentó, pero la imagen de Ruth, tendida, respirando con dificultad, no lo dejó. Cerca del camino viejo vio a un anciano caminando despacio, cargando un pequeño montón de leña atada con cuidado. No iba apurado, no gritaba, avanzaba con paso firme, saludando a quien encontraba. La gente le respondía con respeto. «Dios lo guarde, don Abad, que tenga buen día. Gracias por la leña de ayer». Joel se detuvo. Algo en esa calma le llamó la atención. El anciano no parecía fuerte, ni rico, ni importante, y aún así, todos lo miraban de frente. Se acercó con torpeza tratando de sonar seguro. «Enséñeme», dijo casi como una orden. Don Abad levantó la mirada. Sus ojos eran claros y tranquilos pero firmes. Observó a Joel en silencio. Vio la prisa, el orgullo mal escondido, la impaciencia. «Si no vienes a escuchar, no pierdas tu tiempo», respondió. «Y tampoco el mío». Joel sintió que le ardían las mejillas. Apretó los puños y se dio media vuelta sin decir nada. Esa tarde, cuando volvió a casa, Ruth estaba peor. La tos sacudía su cuerpo como si algo quisiera arrancarle el aliento. Joel la sostuvo, le limpió la frente, le habló con palabras que no sabía que tenía. Ella, entre sueños, murmuró: «No te rindas». Esas palabras quedaron clavadas en su pecho. Antes de que amaneciera, Joel salió de nuevo. Buscó al anciano. Lo encontró sentado junto a un árbol, acomodando la leña. Joel se arrodilló frente a él. No fue teatro, fue cansancio verdadero. «Haré lo que diga», dijo con la voz quebrada. «Escucharé». Don Abad lo miró largo. Esta vez no vio soberbia, vio hambre. Le puso el atado de leña en las manos. «Hoy no vas a vender», dijo. «Hoy solo vas a caminar y ofrecer ayuda, sin apurarte, sin pedir nada. Luego vuelves y me cuentas». Joel asintió, sin entender del todo, pero obedeció. Ese fue el inicio del segundo problema, aprender a ir lento en un corazón desesperado. Joel caminó por el pueblo con la leña al hombro, sintiendo su peso como si fuera algo más que madera. Cada tronco parecía recordarle lo torpe que había sido siempre. Don Abad no le había dicho a quién acercarse, ni qué palabras usar, ni cuánto tiempo quedarse. Solo había dicho: «Camina y ofrece ayuda». Nada más. Ese silencio de instrucciones lo inquietaba más que cualquier orden dura. Vio a un hombre mayor tratando de cerrar una puerta torcida por el viento. Joel se acercó despacio. «¿Le ayudo?», preguntó sin alzar la voz. El hombre lo miró con desconfianza. «¿Y qué sabes hacer tú?». Joel tragó saliva. «Aprender», respondió. No fue una respuesta brillante, pero fue honesta. El hombre dudó un momento y luego asintió. Joel sostuvo la puerta mientras el otro acomodaba las bisagras. No habló, solo sostuvo, empujó cuando se lo indicaron y escuchó. Al terminar, el hombre le dio las gracias con un gesto corto. No le ofreció nada más. Joel se alejó con las manos vacías, pero con algo nuevo en el pecho. No lo habían echado. Más adelante vio a una mujer tratando de cargar un haz de ramas. Se acercó sin prisa. «Puedo llevar eso hasta su casa, si quiere», dijo.
No tengo con qué pagarte, respondió ella. No hace falta, contestó Joel sorprendiéndose de sus propias palabras. Caminó detrás de ella en silencio. Escuchó cómo hablaba sola, como si necesitara sacar el cansancio. Habló del frío, de los hijos lejos, de los días largos. Joel no interrumpió. Al llegar, dejó las ramas junto a la puerta. La mujer lo miró distinto. Gracias, dijo, Dios te pague. Joel siguió caminando. Nadie le dio monedas, nadie le compró leña. Y sin embargo, algo estaba pasando. Por primera vez no sentía la burla pegada a la piel. El primer problema, no saber tratar a la gente, empezaba a mostrar una pequeña grieta por donde entraba la luz. Al mediodía regresó al árbol donde Don Abad lo esperaba. No vendí nada, dijo Joel bajando la mirada. No te pedí que vendieras, respondió el anciano. ¿Qué viste? Joel pensó. Manos cansadas, gente sola, puertas torcidas, silencio. Don Abad asintió. Bien, mañana venderás leña, pero hoy aprendiste a mirar. Esa noche, Ruth respiraba un poco mejor. Joel le contó lo poco que había hecho. Ella sonrió débilmente. El que aprende a servir nunca vuelve con las manos vacías, dijo. Al día siguiente, Joel salió con la leña atada, pero esta vez con otra actitud. Se paró en la plaza sin gritar. La vergüenza volvió a tocarle la espalda. Recordó las risas del pasado, las caídas. Ese era el tercer problema, el miedo a ser visto y fallar otra vez. Se acercó a un hombre que barría frente a su casa. Buenos días, dijo. ¿Cómo está hoy? El hombre levantó la vista, sorprendido. Cansado, respondió. Siempre cansado. Joel no dijo nada más. Esperó. El silencio se estiró. El hombre siguió barriendo. Luego habló un poco del polvo, del frío, del trabajo que no acaba. Joel escuchó. Cuando el hombre terminó, Joel dijo, traigo leña seca, por si la necesita. Dame un poco, respondió el hombre. La mía está húmeda. Primera venta, pequeña, sencilla. Más tarde intentó con otra persona y fue rechazado. No se defendió, no se explicó. Recordó las palabras de Don Abad, no apures. Al final del día vendió poco. Volvió cansado, con las manos ásperas y el corazón inquieto. ¿Cómo te fue?, preguntó Don Abad. Lento, respondió Joel. El anciano sonrió apenas. Así crecen las raíces. Esa noche, mientras acomodaba la manta de su madre, Joel comprendió algo. No estaba aprendiendo a vender leña, estaba aprendiendo a quedarse. Los días siguientes no trajeron milagros rápidos, trajeron frío, cansancio y dudas. Joel salía cada mañana con la leña bien atada, caminaba despacio por el pueblo y ofrecía su saludo antes que su carga. Algunas personas respondían, otras no. Hubo silencios largos que le incomodaban, miradas que pasaban de largo y puertas que se cerraban sin palabras. Cada rechazo despertaba dentro de él una voz antigua. No sirves, siempre fue así. Ese era el cuarto problema que empezaba a crecer, la lucha contra su propia voz interior. Una tarde, la lluvia cayó sin aviso. El cielo se cerró de golpe y el viento bajó desde los cerros como un animal suelto. La gente corrió a resguardarse. Joel se quedó bajo un alero, sosteniendo la leña con cuidado para que no se mojara. El frío le calaba los huesos. Pensó en regresar, en rendirse por ese día. Nadie iba a salir, nadie iba a comprar. Miró la lluvia caer y recordó la tos de Ruth, la forma en que su madre agradecía incluso en los días más duros. No te rindas. Se quedó allí, quieto, sin ofrecer nada, sin quejarse. Un hombre salió de una casa cercana apurado. ¿Tu leña está seca?, preguntó. Joel asintió. Sí, la cubrí bien. El hombre dudó un segundo, luego tomó un poco, pagó sin discutir y se fue rápido. Joel se quedó temblando, no por el frío, sino por algo parecido a gratitud. No había sido su esfuerzo ni su palabra, había sido su constancia. Esa noche volvió al árbol. Hoy no hablé mucho, dijo. Hablar no siempre es lo importante, respondió Don Abad. ¿Qué sentiste? Quise irme, confesó Joel, pero me quedé. El anciano lo miró con atención. Quedarse cuando nadie ve, eso también es fe. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar. La gente no lo llamaba por su nombre, pero lo reconocía. El muchacho de la leña, el que no apuraba, el que esperaba. Si alguien decía que no, Joel asentía y seguía su camino. Si alguien hablaba, Joel escuchaba hasta el final. El dinero seguía siendo poco, pero alcanzaba para algo caliente en la olla. Ruth mejoró un poco, podía sentarse a ratos. Una tarde lo miró largo y dijo, cuando uno cambia por dentro, Dios mueve lo demás. Joel no respondió, bajó la cabeza. No sabía si merecía esas palabras. Un día,
Un hombre forastero llegó al pueblo, preguntó por leña. Varios señalaron a Joel. Dicen que tú vendes, dijo. Vendo y escucho, respondió Joel sin pensar. El hombre sonrió. Eso es raro. Compró más de lo habitual y se fue. Joel sintió miedo. Miedo a que todo fuera pasajero. Miedo a creer y perder. Ese miedo no se fue, pero ya no lo dominaba. Al atardecer, don Abad lo llamó. No olvides esto, dijo. No es la leña lo que sostiene tu casa. Es tu manera de estar frente a la vida. Joel lo entendió sin palabras. Esa noche durmió cansado, pero en paz. El cambio no llegó como una puerta que se abre de golpe, sino como una bisagra que deja de chirriar. Joel empezó a notar detalles que antes le pasaban de largo. El modo en que la gente respiraba antes de hablar, las manos agrietadas que apretaban una moneda con vergüenza, los ojos que pedían más comprensión que leña. Cada encuentro era distinto, y él ya no intentaba controlarlos. Había aprendido a quedarse, a esperar, a no tapar el silencio con palabras inútiles. Una mañana, una anciana lo llamó desde su puerta. No pidió leña, pidió tiempo. Joel dejó el atado en el suelo y se sentó en una piedra. La mujer habló de un invierno antiguo, de un esposo que no volvió, de noches largas. Joel escuchó. Al terminar, ella tomó 2 troncos pequeños y dijo, con esto me alcanza. Pagó poco, pero le dio algo más, una bendición pronunciada despacio. Joel se fue con el pecho liviano. No todo era avance. Hubo días malos. Un mediodía, un grupo de hombres jóvenes se burló de él. ¿Ahora escuchas árboles?, dijeron riendo. El viejo Joel habría reaccionado. Este Joel bajó la mirada, ajustó la cuerda y siguió caminando. La burla pasó como pasa el viento cuando no encuentra qué tumbar. La vergüenza, ese problema que antes lo gobernaba, empezaba a perder fuerza. Ruth seguía frágil, pero su espíritu estaba firme. Una noche, Joel llegó tarde, cansado, con poca venta. Se sentó junto a ella y se permitió decir la verdad. A veces siento que no avanzo. Ruth lo miró con ternura cansada. Avanzas cuando ya no huyes, dijo. Dios no mide como nosotros. Al día siguiente, un problema nuevo apareció. Joel había prometido leña a 2 personas para la misma tarde y no calculó bien. No alcanzaba. El miedo regresó. Quedar mal, decepcionar, perder lo ganado. Fue a buscar a don Abad. Me equivoqué, confesó. ¿Qué hago? El anciano no se sorprendió. Diles la verdad, respondió, y cumple lo que puedas hoy. Lo demás, mañana. Joel hizo eso, pidió disculpas, ofreció menos, prometió volver. Nadie se enojó. Uno incluso dijo, gracias por decirlo. Aprendió que la confianza se cuida con verdad, no con apariencias. Esa tarde, mientras regresaba por el camino de piedra, sintió algo nuevo. No era orgullo ni seguridad total, era dignidad. La sensación de estar haciendo lo correcto aunque costara. Bajo el árbol, don Abad lo esperaba. «¿Estás aprendiendo a contar?», dijo. «¿La leña?», preguntó Joel. «No», respondió el anciano. «Las consecuencias». Joel sonrió por primera vez sin miedo. Comprendió que cada pequeño problema tenía una enseñanza y que resolverlos con honestidad estaba formando algo más grande que un oficio. El tiempo siguió avanzando con su paso lento, como caminan las cosas que son verdaderas. Joel ya no contaba los días por lo que vendía, sino por lo que aprendía. Aún así, la necesidad no desaparecía. Había mañanas en las que la leña se quedaba intacta y el frío mordía más fuerte. Había tardes en las que volvía con monedas contadas y el cansancio colgado del cuello. En esos momentos, el viejo miedo intentaba volver. ¿Y si esto no basta? ¿Y si todo se cae otra vez? Una mañana, Ruth amaneció peor. La tos le cerraba el pecho y su rostro estaba pálido. Joel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pensó en no salir, en quedarse a cuidarla. Pero ella, con voz débil, le tomó la mano. «Ve», dijo, «haz lo que tienes que hacer. Dios cuida lo que no podemos». Joel obedeció con el corazón apretado. Ese día caminó sin prisa, pero con una urgencia silenciosa. En la plaza, un hombre discutía con otro por el precio de la leña. Joel se detuvo a escuchar. Cuando el hombre terminó de quejarse, Joel habló con calma. «Si no le sirve hoy está bien», dijo, «vuelvo mañana». El hombre lo miró sorprendido. Nadie se iba así. «Dame un poco», respondió al final, «para probar». Esa venta alcanzó para comprar algo caliente para Ruth. No era mucho, pero fue suficiente. Joel entendió que Dios provee a su tiempo, no al nuestro. Días después, llegó un forastero con un carro viejo. Buscaba a alguien confiable para llevar leña a otros pueblos cercanos. Preguntó a varios. El nombre de Joel se repitió. Cuando lo encontró, le dijo, «Dicen que cumples». Joel dudó.
Era una oportunidad grande, pero también un riesgo. Pensó en su madre, en Don Abad, en todo lo aprendido. «Puedo intentarlo», respondió, «sin prometer más de lo que puedo dar». El hombre aceptó. Empezaron poco a poco. Joel anotaba todo en un cuaderno sencillo: cantidades, nombres, promesas. Aprendió a organizarse, a prever, a no confiarse. Otro problema pequeño se resolvía: el desorden que antes lo hacía fallar. Una tarde, Don Abad lo llamó bajo el árbol. «Ya no te escondes», dijo, «ahora sostienes». Joel guardó silencio. Sabía que aún podía caer, pero también sabía levantarse. Ruth poco a poco mejoró. No volvió a ser fuerte, pero volvió a sonreír más seguido. Un día le dijo: «Estoy orgullosa de ti». Esas palabras sellaron algo dentro de Joel. No eran un premio, eran una confirmación. Al atardecer, mientras el cielo se pintaba de naranja, Joel miró el camino recorrido. No era rico, no era importante, pero ya no era el mismo, y eso era suficiente para seguir. Con el tiempo, el nombre de Joel empezó a caminar antes que él, no como un rumor grande, sino como una certeza tranquila. Cuando alguien necesitaba leña seca y palabra firme, decían: «Busca al muchacho que escucha». A Joel no le gustaba ese nombre, pero lo aceptaba con respeto. Sabía que no era un título, era una responsabilidad. El trabajo con el forastero creció despacio. Algunos días llevaba leña a un caserío más arriba, otros bajaba por un camino estrecho donde el viento parecía empujar de regreso. No siempre vendía todo. Hubo entregas que se retrasaron por lluvia, otras que no pudieron hacerse porque el carro se descompuso. Cada tropiezo traía un viejo impulso: justificarse, prometer de más, apurarse. Y cada vez Joel respiraba hondo y hacía lo aprendido. Decía la verdad, cumplía lo posible. Volvía al día siguiente. Un mediodía, una familia lo esperó en vano. Joel había calculado mal el tiempo. Cuando llegó, encontró las caras duras y los brazos cruzados. Sintió la punzada de antes, la vergüenza tocando la puerta. No huyó. «Fallé», dijo, «no traigo excusas. Si quieren, vuelvo mañana sin cobrar más». Hubo silencio, largo, pesado. Al final, el hombre mayor asintió. «Vuelve», dijo, «no todos regresan». Esa noche, Joel pensó en cuánto costaba sostener una palabra. No en dinero, sino en carácter. Entendió que la confianza se construye cuando nadie aplaude. Otro problema pequeño se resolvía. El miedo a quedar mal ya no lo paralizaba. Don Abad lo observaba desde lejos. No intervenía. Sabía que las lecciones verdaderas se afirman en soledad. Una tarde lo llamó. «Hay algo que aún te falta aprender», dijo, «a dejar ir». Joel no entendió. «No todo es para siempre», continuó el anciano. «Ni los oficios ni los maestros». Esa frase quedó suspendida como una nube quieta. Ruth empezó a caminar un poco por la casa. Se sentaba cerca de la puerta para sentir el sol. Joel le contaba sus días con detalles sencillos. Ella escuchaba con esa atención que bendice. «Dios te está preparando», dijo una vez, «no para subir, sino para sostener». Poco después, Don Abad enfermó. No fue de golpe, fue un apagarse lento. El pueblo lo notó. Joel fue a verlo. Se sentaron bajo el árbol como siempre, pero esta vez el anciano habló más. «Yo también fui como tú», confesó. «Creí que la vida me debía algo. Aprendí tarde. Alguien me escuchó cuando nadie más quiso. Por eso te dejé fallar, para que aprendieras desde la verdad». Joel sintió un nudo en la garganta. Quiso decir muchas cosas, no dijo ninguna. Al despedirse, Don Abad le puso la mano en el hombro. «Ahora enseña sin palabras», dijo. Días después, el anciano se fue de este mundo sin ruido. El pueblo lo despidió con respeto. Joel llevó un atado de leña y lo dejó junto a la tierra. No lloró fuerte, lloró hondo. Algo terminaba, algo empezaba. La ausencia de Don Abad se sintió como se siente en las montañas cuando el eco deja de responder. Nadie lo dijo en voz alta, pero el pueblo entero caminó distinto durante algunos días. Joel también. Volvió al árbol varias veces sin saber por qué, como si aún esperara escuchar aquella voz serena corrigiendo sin humillar. No estaba, y eso dolía más que el cansancio. El trabajo no se detuvo, al contrario, ahora muchos llegaban directamente a buscarlo. Algunos hablaban primero, otros solo dejaban la moneda en su mano y asentían. Joel entendió que la enseñanza de Don Abad no había terminado. Simplemente ya no venía con palabras. El problema de la dependencia, esperar siempre que alguien le diga qué hacer, empezaba a resolverse. Un día, un hombre joven se acercó con prisa y tono duro. «Necesito leña ahora», dijo, «y barata». El viejo Joel habría aceptado sin pensar. El nuevo Joel respiró. «Tengo leña seca», respondió.
El precio es justo, si no le sirve lo entiendo. El hombre bufó, pero volvió al rato, compró, sin discusión. Joel aprendió que poner límites también es respeto. Ruth, desde la puerta, observaba todo. Una tarde llamó a su hijo. Cuando yo falte, dijo con calma, no te quedes vacío. Joel sintió un golpe seco en el pecho. No hables así, respondió. Hablar de lo que vendrá también es fe, dijo ella, y tú ya no estás solo. Esa noche, Joel oró como no lo hacía desde niño. No pidió más ventas ni menos problemas. Dio gracias. Por la leña, por la gente, por el proceso, por la paciencia aprendida a golpes suaves. Poco después, el forastero regresó con una propuesta mayor. Quería que Joel coordinara a otros para llevar leña a varios pueblos. Joel dudó, no por miedo, sino por conciencia. Pensó en Ruth, en su tiempo, en su fuerza. Acepto, dijo, pero despacio. El trabajo creció sin romperlo. Joel enseñó a otros lo que había aprendido: saludar, escuchar, cumplir, decir la verdad. No dio discursos, dio ejemplo. Algunos no se quedaron, otros sí. El último problema pequeño se resolvía. Joel ya no cargaba solo. Un atardecer, mientras el sol bajaba entre los cerros, Ruth se sentó junto a él. Hijo, dijo, ya aprendiste a vivir. Joel la abrazó con cuidado, como quien sostiene algo sagrado. Comprendió que el verdadero fruto no estaba en lo que había construido afuera, sino en lo que se había ordenado dentro. La vida siguió su curso, sin prisas pero con propósito. Joel ya no era el joven que soñaba despierto, sino el hombre que trabajaba con las manos y el alma al mismo tiempo. Su reputación creció, pero lo que realmente cambió fue su forma de ver las cosas. Ya no esperaba que todo le llegara. Sabía que los frutos se cultivan con tiempo, y que el trabajo y la fe son los cimientos de cualquier casa, no importa cuán pequeña sea. Con el paso de los meses, las temporadas de sequía vinieron y se fueron, pero Joel ya no las veía como una amenaza. Sabía cómo manejar los días malos. Cuando los pedidos bajaban, él no se hundía en la ansiedad. Se levantaba más temprano, trabajaba más y sobre todo escuchaba más. Escuchar había sido la lección que más le costó aprender, pero también la que más le dio. A veces, la gente se le acercaba solo para hablar. Joel no hacía nada más que escuchar, y eso para muchos era suficiente. Un día, un joven desconocido llegó a la plaza. Se acercó a Joel, nervioso. «¿Usted es el hombre que vende leña y escucha?», preguntó con una mirada ansiosa. Joel lo miró sin prisa. «Sí, soy yo», respondió. El joven dudó, pero al final se sentó junto a él. La conversación comenzó de manera torpe, sin saber qué decir. Pero como siempre, Joel simplemente escuchó. El muchacho habló de sus miedos, de su familia que lo presionaba para que fuera alguien, de las expectativas que sentía aplastarlo. Joel no ofreció consejos, no interrumpió, solo escuchó. Al final, el joven suspiró con alivio. «Gracias», dijo. «No sabía que necesitaba hablar. Me siento mejor». Joel lo miró y asintió con una leve sonrisa. A veces, solo necesitamos a alguien que nos escuche para entender lo que tenemos que hacer. Esa misma tarde, mientras Joel se dirigía a casa, pensó en cómo había cambiado. Ya no le importaba cuántas leñas vendiera, ya no le preocupaba si las personas lo reconocían o no. Lo que realmente importaba era el legado que estaba dejando, el poder de escuchar, el valor de ser presente sin apresurarse y, sobre todo, la paz que llega cuando dejas de esperar que todo sea inmediato. Esa noche, cuando Ruth le dio las gracias por todo, Joel comprendió algo que nunca había entendido antes. La verdadera recompensa no está en lo que hacemos, sino en quién nos convertimos al hacerlo. Don Abad ya no estaba, pero su enseñanza seguía viva en cada paso que Joel daba. La vida no es una carrera, es un camino que hay que recorrer con paciencia y fe. Y cuando uno se permite caminar sin apresurarse, el destino llega, aunque no lo busque. Con el paso del tiempo, más personas lo buscaban, no solo por la leña, sino por lo que él representaba, un hombre que escuchaba sin juzgar, que se levantaba aunque el camino estuviera lleno de piedras, que enseñaba con su ejemplo. Joel ya no era el joven que no hacía nada, era el hombre que se había forjado en las pequeñas cosas, en las verdades que a veces no se dicen, pero que se viven. Y así, en medio de un pueblo olvidado en los cerros, Joel construyó lo que muchos buscaron toda su vida, un hogar lleno de fe, trabajo y humanidad. Los años pasaron, y el pueblo que antes parecía detenido en el tiempo empezó a sentir el cambio. Ya no era solo la leña la que movía a la gente. Había algo más, algo que no se veía a simple vista pero que todos comenzaban a reconocer, la tranquilidad que surgía cuando alguien escuchaba de verdad,
sin prisas, sin juicios. Joel, ahora un hombre maduro, caminaba por las mismas calles que conocía desde niño, pero ya no se sentía un extraño en su propio pueblo. La gente lo saludaba con respeto, no porque fuera rico ni porque tuviera poder, sino porque lo veían como alguien que había aprendido a sostenerse a sí mismo y a sostener a los demás. Un día, un hombre mayor se le acercó con la misma inquietud que él había tenido años antes. Joel lo observó con calma, reconociendo en sus ojos la misma ansiedad que había tenido cuando comenzó su camino. «¿Usted es el que escuchó a todos?», preguntó el hombre, con voz temblorosa. Joel sonrió con suavidad, pero sin orgullo. Le tendió la mano. «No escuché a todos», dijo. «Solo aprendí a quedarme y a esperar. Si quieres, te puedo escuchar». El hombre se sentó a su lado, con los ojos llenos de preguntas sin respuesta. Y por un rato, no hubo palabras, solo el sonido del viento moviendo las hojas, el crujir de las ramas secas y de vez en cuando un suspiro que rompía el silencio. La conversación comenzó a fluir sin prisa, sin miedo. Y al final, cuando el hombre se levantó, le dio las gracias aunque aún no entendía por completo lo que había sucedido. Joel lo observó caminar lejos y mientras lo veía perderse en el horizonte, se dio cuenta de algo profundo. Las respuestas nunca llegan de inmediato y las lecciones más grandes no siempre vienen con palabras, pero lo que sí llega, con el tiempo, es el entendimiento de que escuchar, ofrecer tiempo y ser fiel a lo que uno es lo que realmente cambia a las personas. Esa tarde, mientras regresaba a casa, pensó en su madre. Ruth, aunque ya no estaba en su vida de la misma forma, seguía siendo su faro. Ella le había enseñado que la fe no era una respuesta rápida, sino una semilla que se debe cuidar con paciencia. A lo largo de los años, muchas personas pasaron por su vida. Algunos lo buscaron por su leña, otros por su consejo, y algunos solo por su compañía. Pero Joel ya no se sentía vacío. Sabía que su verdadera riqueza no estaba en lo que había logrado, sino en cómo había cambiado a través de todo. El hombre que había sido flojo, miedoso y lleno de dudas, ahora era un hombre lleno de paciencia, de fe y de paz. Y lo más importante, sabía que para salir adelante en cualquier situación, primero hay que aprender a quedarse. El sol se ponía en los cerros, tiñendo todo de un naranja suave. Joel se sentó en su silla frente a la casa, miró hacia el cielo y dejó que la paz lo envolviera. Sabía que el futuro era incierto, pero no le temía. Ya no había miedo a lo que vendría, porque había aprendido a confiar en lo que podía hacer hoy. Así, en la quietud de su pueblo, con la leña que aún cortaba y el tiempo que aún le quedaba, Joel entendió que el verdadero propósito no era el destino final, sino cada paso dado con fe y humildad. Porque en el camino cada pequeño gesto de paciencia, de escucha, de servicio, era una victoria. Y así terminó el viaje de un joven que un día no sabía hacer nada y que con el tiempo descubrió que la habilidad más poderosa es la que cambia los corazones, la que no se ve, pero que transforma todo a su paso. El arte de quedarse, de esperar, de servir con el corazón,